contiguo al cerebro. Por ejemplo, en el oído, pacientes que tienen otitis media. En senos paranasales, los que tienen sinusitis, mastoiditis o aquellos que presentan infecciones dentales. De personas, este tipo de patología lo conforman el 50% de los mismos. También, ¿quién puede hacer absceso cerebral? Aquellos pacientes que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas que están relacionados con los traumatismos graves. Es decir, pacientes que han tenido hematoma epidural, subdural, intraparenquimal y que han tenido que ser sometidos a cirugía. Esta herida se complica, esta herida se absceda y termina presentando un absceso cerebral. Y otro que puede ser también como un factor asociado son aquellos que son de diseminación hematógena desde un foco, pero un foco distante, ¿no? ¿Asociados a qué? A malformaciones, cardiopatías, enfermedades de VIH, pacientes trasplantados con enfermedades crónicas. Ese tipo de pacientes pueden también de alguna manera presentar un absceso cerebral. Si queremos ser exquisitos dentro del laboratorio, acá tenemos un cuadro en el cual nos muestran por cada lugar qué tipo de agente encontramos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lesiones en los senos paranasales y dentales, hablamos de este tipo de bacterias, aerobias y anaerobias, principalmente el estreptococo, bacilos gram negativos, ¿no? Estreptococos como por ejemplo el Staphylococcus aureus, Haemophilus, ¿no? El Milleri, que son característicos de este tipo de enfermedad. Y de igual manera en el oído, igual manera pacientes con VIH. O en los actos quirúrgicos. En los actos quirúrgicos, ¿qué encontramos? Aureus, que encontramos pseudomonas y encontramos enterobacteria, lo cual no debería existir porque esto lamentablemente lo llevamos a través de las manos sucias. Factores de riesgo. Lo que les decía, ¿qué pacientes son aquellos que están con un alto índice de presentar esta patología? Uno de ellos vienen a ser pacientes inmunodeprimidos, pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, pacientes que reciben un sistema farmacológico que disminuye su inmunidad, quimioterapia o que se utilizan mucho los corticosteroides, y aquellos pacientes que tienen derivaciones cardíacas, sea derecha o izquierda, o generalmente como un resultado de una anomalía cardiópata congénita. Esto es pregunta de examen, esto quiero que lo apunten. ¿Cuáles son las 4 etapas por las que pasa el absceso cerebral? ¿Sí? La respuesta es la siguiente. Una vez establecida la infección, los abscesos cerebrales van a ir de evolución, es decir, van a pasar por 4 fases importantes, dentro de las cuales vamos a ver que en cada fase va a ir complicándose nuestro paciente. Empezamos de una primera inflamación, que es una inflamación precoz, una inflamación tardía, una formación de cápsula y una formación de cápsula completa tardía. Pero esto tiene sus tiempos, miren ustedes. Si hablamos de una inflamación precoz, hemos dicho al inicio de nuestra exposición que se denomina cerebritis. ¿Esto en qué días presenta? Dentro de las primeras 72 horas, del primer al tercer día. ¿Qué es lo característico de esta etapa? Es la presencia de un infiltrado perivascular, es decir, existe como una especie de concentrado a nivel de la lesión. Estas células se inflaman, rodean un núcleo central en el cual se va a muerte celular, es decir, una necrosis coagulante, y esta etapa de la lesión va a estar rodeado de un edema alrededor de la lesión, por eso se llama edema perilesional. Luego, del día 4 hasta el día 9, encontramos una cerebritis, pero ya no primaria, sino una cerebritis tardía, donde va a haber un centro necrótico más grande, donde va a estar rodeado por un infiltrado inflamatorio de macrófagos, fibroblastos,
y va a empezar a formarse una delgada cápsula, es decir, ya el concentrado ya no es disperso, sino empieza a tener una forma ovoide. Y esta forma ovoide significa que ya empieza a formarse una delgada cápsula que empieza a concentrar este exudado. Luego tenemos lo que viene a ser del día 10 al día 13. Es decir, se va a dar la formación de una cápsula que no es concéntrico, sino es periférico. Y ahí es donde vamos a encontrar la clave de esta patología, la formación de una imagen que se refuerza en anillo. Esta imagen en anillo es lo característico y patognomónico de esta enfermedad. Es decir, tú pides una tomografía y en la tomografía vas a ver claramente un halo que resalta por encima de todo como si brillara. Y esto se llama imagen de refuerzo en anillo. Luego, vamos a ver acá. Luego se presenta la presencia de un centro necrótico que ya está bien formado, con una cápsula que ya no es fina, sino es una cápsula más grande, que hasta contiene cierta cantidad de densa cápsula de colágeno. Hay una intensa gliosis, significa que el cerebro ya empieza a deteriorarse, empieza a cambiar su estructura celular y empieza a haber ya focos cada vez más necróticos. Lamentablemente, cuando se llega a esta etapa, va a tener la aparición de convulsiones el paciente como una secuela del absceso cerebral. Y es lamentable, ¿por qué? Porque a veces estas convulsiones dejan una lesión epileptógena que es muy difícil de tratar o muy difícil de curar. A pesar de evacuar y realizar la exéresis o la evacuación de la cápsula con el retiro completo a través de una cirugía, lo que queda como secuela en este paciente son los procesos convulsivos con un tratamiento de por vida, porque a veces ya no se puede controlar y ese foco epileptógeno ha quedado marcado y ha quedado lesionado para toda su vida. Por eso es importante dar un tratamiento lo más rápido posible y si necesita la cirugía, con un ingreso inmediato a sala de operaciones. ¿Qué síntomas tenemos? Una triada clásica que está relacionada siempre, apoyada en este caso por la presencia de fiebre. Luego, un dolor de cabeza, una cefalea y luego un déficit neurológico focal que puede ser traducido con una hemiparesia, una hemiplegia o cualquier tipo de trastorno motor o sensitivo que va acompañado de la fiebre y de la cefalea. Otros síntomas que podemos tener, paciente que presenta nistagmus, confusión, somnolencia, que va a traducirse con una hipertensión intracraneana, y rigidez de nuca, presencia de náuseas y vómitos, ataxia para algo patognomónico de una hipertensión intracraneana es la presencia de papiledema, ¿sí? También vamos a ayudarnos de métodos diagnósticos que nos van a dar una luz más, en lo cual a nuestro paciente que está hospitalizado le pedimos estos exámenes de laboratorio, su hemograma, eritrosedimentación, proteína C reactiva, hemocultivos, plaquitas de rayos X de tórax, exámenes especiales contra cierto tipo de organismos y un electroencefalograma por si se presentan muchas convulsiones para poder ver la actividad cerebral que presenta el paciente. Se pueden realizar retiros o biopsias para poder hacer un estudio del líquido y luego para poder dar el tratamiento adecuado con un buen cultivo. Y las lesiones para punción lumbar, cuando un paciente se encuentra con una hipertensión endocraniana, no son las ideales y no se deben realizar porque puede haber un efecto de rebote.
Miren ustedes, les hablaba de unas imágenes que tenían las características de una densidad mucho más incrementada con un brillo especial que le llamábamos imágenes como en anillo. Esta la estamos viendo, esto es una tomografía, esto es una resonancia y se pueden distinguir claramente esas imágenes. Miren acá, se puede notar también un halo más oscuro que vendría a ser el edema alrededor de esta lesión. Acá no se ve mucho edema, pero se puede distinguir claramente cómo este absceso cerebral pinta y tiñe con una imagen en anillo y que caracteriza fácilmente su descripción. Es lo mismo, ¿no? Vemos acá con una resonancia magnética en la cual se ve intensa, ¿no? Intensidad se refiere a resonancia y densidad se refiere a tomografía. Miren acá la misma lesión, pero con un edema mucho más marcado. Aquí hasta con algunas se denominan estructuras abscesas hijas, se denominan porque forman microabscesos aparte de lo que está formando como una colección más grande. Se puede ver una colección más cerrada, pequeña, son denominadas en la parte de radiología como abscesos hijos. Muy bien, ¿qué diagnóstico diferencial vamos a tener? Pregunta de examen. Mencione usted 4 diagnósticos diferenciales del absceso cerebral y tienen todos estos para mencionar, ¿no? Pacientes, si es que nos vamos sobre lo que es la imagen de la tomografía o resonancia magnética, se puede confundir con un empiema subdural, con una patología cancerígena, con una encefalitis, con una neurocisticercosis, con un aneurisma micótico, con una meningitis bacteriana por los cuadros, signos y síntomas, una meningoencefalitis del tipo vírica, una trombosis del seno longitudinal superior, una encefalomielitis diseminada o también una toxoplasmosis. Todos estos diagnósticos son diagnósticos diferenciales que nos van a dar alguna clínica o alguna imagen que se le parece al absceso cerebral. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de un tratamiento basado en los estudios de cultivo o un tratamiento empírico inicial que nos debe ayudar a contener esta patología. Si hablamos de un tratamiento farmacológico que no necesita todavía tratamiento quirúrgico, se hablan de abscesos de tamaño reducido que disminuyen o que son menos de 3 centímetros de diámetro, deben ser tratados no quirúrgica, sino médicamente. También se da tratamiento farmacológico cuando aparecen múltiples lesiones en el cerebro y no solamente es única. Otro, cuando la accesibilidad quirúrgica no es adecuada, es mejor no perjudicar ni lesionar al paciente pretendiendo evacuar el absceso, es mejor darle tratamiento médico. Pacientes que presentan trastornos como los factores de coagulación son aquellos que sí van a contraindicar el tratamiento quirúrgico. Y es importante iniciar con un tratamiento empírico. En mi hospital utilizamos vancomicina, meropenem, ertapenem, colistina como parte del tratamiento para este tipo de lesiones. Las cefalosporinas de tercera generación no lo utilizamos porque lamentablemente existe un uso y abuso de los mismos, tan igual como el metronidazol. Es importante utilizar un corticoide que podría ser dexametasona o prednisona en dosis de 0.15 miligramos por kilogramo cada 6 horas por vía endovenosa por un periodo que no superen los 3 a 4 días, porque estamos tratando simplemente el edema. Si damos más tratamiento, puede ser contraproducente para el paciente. Todo antibiótico que se utilice tiene que ser de amplio espectro, pero tiene que tener una característica. Tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Si no, no sirve. Como ustedes ven, el aspecto quirúrgico consiste en extirpar o drenar. Si es cuestión de una extirpación, se tiene que sacar por completo toda la cápsula. Y si es cuestión de drenar, se punza con una aguja, calculando de la manera más adecuada con una guía
para que no te pases ni ocasiones más lesión y se extrae lo que viene a ser la pus que se encuentra ubicada en esa parte del cerebro para que luego sea el antibiótico reducido el tamaño quien cumpla la función de erradicar ese absceso cerebral. Como ustedes pueden ver, tienen diferentes formas, diferentes apariciones y aparecen, por ejemplo, acá en una región parietal, ¿no? En la cual nosotros podemos distinguir claramente cómo realza el anillo y cómo tiene un contenido líquido en su interior. Vean ustedes lo que les explicaba, de qué manera con una aguja, con un trócar bastante grueso, después de haber hecho la craniotomía, se puede evacuar tranquilamente y se puede sacar. Esta no es una evacuación, esta es una exéresis donde se ha retirado por completo todo lo que es el absceso cerebral. Parénquima cerebral sano, sin lesiones, completamente limpio y sin el absceso, listo para poder devolverse a su vida cotidiana. Lamentablemente, esta estructura que se tiene que valorar qué efectos adversos va a tener posteriormente, ¿no? Eso es importante. Miren ustedes, acá otro absceso cerebral, pero ¿qué origen tiene? Del origen dentario. Es un paciente que tiene una muela que está completamente infectada y que por contigüidad ha producido este absceso cerebral, ¿no? Por eso es importante la higiene bucal, no tener dientes cariados, ¿no? Y mucho menos en proceso de infección. ¿Qué complicaciones o qué tipo de daños puede presentar estos pacientes? Los pacientes pueden presentar daños neurológicos permanentes. Un ratito nada más, por favor. Listo, mil perdones. Decíamos que lamentablemente sí presentan daños neurológicos permanentes en estos pacientes cuyo absceso cerebral ha sido bastante grande o ha tenido o ha abarcado estructuras muy importantes en nuestra cabecita. Por ejemplo, ¿qué puede presentar? Una hemiparesia, en la cual va a necesitar medicina física y rehabilitación durante un tiempo bastante largo para poder curarse. Otro, la hidrocefalia, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la hidrocefalia? Viene a ser la acumulación de líquido, agua en el cerebro, producido por múltiples causas, por una hiperproducción, una falla en su absorción o por algún tipo de circuito que tiene. Cuando se presenta el absceso cerebral, normalmente puede infiltrar hacia el tejido de sano y justos por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, que viene a ser la estructura subaracnoidea, lo lesiona y termina perjudicando, ¿no? Eso podría producirse. Otro tipo de lesiones son las ataxias, otro tipo de lesión, paciente que quedan con lesiones plásticas, ¿ya? Defectos visuales, ¿no? O lamentablemente con convulsiones. Mm, Me da mucha pena encontrar personas que pudieron haber sido atendidas en su momento y que tenían sintomatología, pero por la desidia de los mismos familiares, que lo llevan a la emergencia ya cuando convulsionan,
pero nunca se preocuparon cuando presentaban fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, lo dejaron pasar semanas, esto empezó a crecer, esto empezó a aumentar y solamente lo llevaron a la emergencia cuando ya convulsionaba, cuando había ya confusión, cuando había estupor y somnolencia. Estos pacientes no van bien, ¿no? Por más que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en su momento, no podemos cambiar la fisiopatología de esta enfermedad si es que no es tratada en su momento. Por eso les enseñamos a ustedes, para que ustedes sean ese instrumento que sepa conducir a sus pacientes para que el éxito de su tratamiento sea el éxito de su futura vida también, ¿no? ¿Qué prevención? Tratando de cualquier trastorno que pueda causar esta enfermedad, evitando procesos infecciosos, con un buen manejo de alimentos, con un buen manejo de animales, con una buena... Nosotros podemos evitar este tipo de patologías, ¿no? El pronóstico ha mejorado enormemente en estos últimos años, reduciendo la tasa del 10% hacia abajo. Pero tengan ustedes en cuenta, como les decía, sin tratamiento un absceso cerebral casi siempre es mortal, ¿sí? Por eso es importante detectarlo. Listo. ¿Alguna pregunta referente a la exposición que hemos dado ahora por parte de los presentes? Justo lo acabas de decir, Pavel. Las dimensiones. Acuérdate de esa lámina que dice tratamiento médico, aquellos abscesos cerebrales entre 2,5 y 3 centímetros. Aquellos que son mayores a 3 centímetros ya amerita un tratamiento quirúrgico. ¿Algo más? Doctora, una pregunta. ¿Los abscesos en las imágenes de resonancia o tomografía se pueden parecer a los tumores? Sí, se parecen. Pero acuérdate que en una resonancia magnética tienes no solamente una sola incidencia, tienes el STIR, tienes T2, tienes T1, que te ayuda a diferenciar de lo que es un tumor a lo que es ese anillo que te estaba comentando, que se ve claramente. O sea, gracias a esa diferenciación, tú puedes eso cerebral. Esa es la ventaja que te da la resonancia magnética. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? ¿Puedo pasar al otro tema? ¿Se entendió? ¿Me demoro más? ¿Está difícil? Ustedes digan, chicos, mi obligación es enseñarles. ¿Está bien así? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Ya. Sigamos entonces. Vamos a ver. Otra exposición. Vamos a hablar sobre lo que es, a ver, algo que les guste. Vamos a hablar un tema que es muy conocido en nuestra zona, que se llama la neurocisticercosis. ¿Les parece? Es una enfermedad, es un patógeno que debemos entenderlo. ¿Se puede ver? Sí. Muy bien. La famosa neurocisticercosis, la triquina que lo conocen en algunos sitios, el cisticerco que lo conocen en otros lados, pero que lamentablemente es una endemia, es algo que no estamos en nuestra región libres de esta enfermedad. Lo primero que debemos decir es que la larva de la Taenia solium enquistada es el precursor de todo esto, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la neurocisticercosis? Es la enfermedad parasitaria más común del sistema nervioso central en nuestra zona, en nuestra región. Es la causa también más común de procesos epilépticos en pacientes que superan los 15 años
porque es una epilepsia secundaria. No nacen con la epilepsia, sino que en un momento de su vida lo hacen. Y en Latinoamérica, pensar de un paciente mayor de 14, 15 años que debuta con epilepsia posterior a esa edad, debemos de pensar claramente en que se trata de una neurocisticercosis. Lamentablemente, el nivel socioeconómico medio-bajo está muy relacionado a esta enfermedad. La prevalencia exacta es desconocida, pero ¿por qué es desconocida? No es porque no tengamos los estudios, sino que para hacerlo es caro. A sacar líquido cefalorraquídeo y sacarle tomografías a todas las personas que queremos saber la epidemiología de esta enfermedad es muy caro. Todavía Huancayo, el Perú, no está preparado para que podamos nosotros sacar en forma masiva a estos pacientes este estudio de imágenes. ¿Cuánto cuesta una tomografía? Alrededor de 300 soles y antes costaba muchísimo más. Yo me acuerdo cuando era estudiante como ustedes, una tomografía era un lujo en este Huancayo, ¿ya? Que solamente lo sacaba una sola clínica. Y es más, ni siquiera eran tomografías de gran calidad. Si los querías hacer, tenías que ir a Lima. Ahora, ya con la tecnificación, la tecnología que hay, casi todas las clínicas tienen tomógrafos y eso es de gran beneficio para mi especialidad y para ustedes también. ¿Por qué? Porque podemos dar un diagnóstico más certero, más rápido, pero también tenemos la resonancia magnética como un arma, como una ayuda importante. Pero epidemiológicamente hablando, se dice que la prevalencia exacta es desconocida debido a que el diagnóstico puede ser confirmado solo usando imágenes o estudios de líquido cefalorraquídeo. Esto hace que estos estudios epidemiológicos sean todavía costosos y en algunos lugares donde no tenemos tomógrafo, imposible de hacerlo. ¿No? No basta simplemente con la clínica, sino también tienes que ayudarte de un Western Blot o tienes que ayudarte de una ELISA para poder dar un diagnóstico más definitivo. Esta patología es un verdadero problema de salud en nuestro país, ya que el 20 al 25% de todos los procesos expansivos dentro de la cabecita se deben a esta enfermedad. Principalmente en Centro y Sudamérica, la India, en China, en África, en el África subsahariana, son los que presentan la mayor prevalencia y la mayor incidencia de esta enfermedad. Se dice que de cada 55 personas por 1.000 habitantes en países en vías de desarrollo, se encuentran bastante expuestos a hacer la patología. La neurocisticercosis es endémica y esto no me lo va a negar nadie, sobre todo en países México, Colombia, Perú, Brasil, Guatemala, América Central en su plenitud, particularmente en los pacientes adultos, que lo estamos volviendo a decir, la epilepsia. Muchachos, ustedes que van a ir a hacer su serum, cuando ustedes vean personas mayores de 15, 20, 25 que debutan con epilepsia, convulsiones, ¿en qué van a pensar? Van a pensar en neurocisticercosis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Por favor, que sea esa la mentalidad para que ustedes puedan evacuar, trasladar, hacer los exámenes adecuados. ¿Ya? Listo, sigamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El factor de riesgo es así de fácil, muchachos. El consumo de carne contaminada es lo que nosotros tenemos que combatir. Nos vamos a nuestro rico chupaca, consumimos esa carne de cerdo que no tiene las características de una buena salubridad y estamos exponiéndonos nosotros y nuestra familia. Comemos en el mercado o comemos en la vía pública de lugares en los cuales no tenemos la certeza de que haya una salubridad o una sanidad adecuada. Entonces, esas verduras contaminadas, mal cocidas o mal lavadas, nos exponen a esta enfermedad. Contacto con personas infectadas, la autoinfestación y la infestación inmediata. Contacto con heces o, lo que estaba diciéndoles, pacientes que solitos se infectan.
El ciclo biológico de esta enfermedad está relacionado ¿con qué? Con la Taenia solium, que es la que se encuentra dentro del intestino del ser humano y que luego va a empezar a presentar miles de huevecillos que van a ser expulsados hacia el exterior y que luego por vía hematógena estos huevecillos van a llegar hasta el cerebro para entrar en el hospedero definitivo único que es el humano y que va a hacer la enfermedad, ¿no? Al ingerir en forma de huevo en la oncósfera, vamos a realizar esta infestación como es la cisticercosis. ¿En qué tiempo? Sinceramente, muchachos, no hay un tiempo determinado, no es un tiempo exacto. Se cree por estudios epidemiológicos que en un lapso de 90 a 120 días, después de haber consumido esta carne de cerdo mal cocida, cruda, contaminada, eres capaz de liberar hasta 80,000 huevecillos que son eliminados todos los días y son capaces de sobrevivir en medio ambiente frío, húmedo, inhóspito hasta por 90 días. Estos huevecillos son altamente contaminantes porque allí, ¿quién va a ir a parar después de haber eliminado el cerdo? Que es aquellos que se encuentran en la ribera de los ríos, en lugares sin salubridad y que consumen estos huevecillos y se vuelven a infectar. La cisticercosis se adquiere por la ingesta de estos huevecillos de la tenia que están contenidos en la carne contaminada por una autoinfestación. Miren ustedes, este viene a ser el cerebro de un cerdo, donde se ven claramente estos quistes grandes, gigantes, que están ubicados en el encéfalo del cerdo, así como en el hígado, en el corazón y hasta en el mismo músculo del cerdo. Este grafiquito, memorícenselo bien. Hemos dicho que una persona que tiene la Taenia solium, que está ubicada en el intestino, se va a excretas públicas o en el campo y va a eliminar, ¿qué cosa? 80,000 huevecillos que van a tener un tiempo de duración de 90 días sin sufrir cambio alguno. Este animalito consume y se infecta rápidamente y estos huevecillos se van a repartir en todo su cuerpo, en su músculo, en el corazón, en el cerebro, en el hígado, en todo aquel sitio, para que luego sea sacrificado este animalito, ¿no? Y esta carne sea expendida en los mercados. Y si este señor es el mismo que vende donde no hay salubridad, también en sus manos lleva la infestación a este nuevo hospedero que va pues tranquilamente a consumir esos alimentos. Este ciclo es denominado ciclo ano-mano-boca, que es la contaminación de huevos por manos sucias del cocinero y por la infestación tanto en la carne como en los vegetales. Esto después, los huevos de tenia viajan por el sistema circulatorio y producen la famosa neurocisticercosis. ¿En qué periodo? Aproximadamente de 3 a 4 meses después de mantenerse en el organismo del ser humano. ¿Ya? Entonces, esta imagen, este esquema, memorícenselo bien, porque tenemos que aprender a cortar este círculo, este circuito, para que definitivamente seamos un país más sano, con más salubridad, con más esperanza y con más ventaja para ustedes. La fisiopatología, la teniasis, que viene a ser la ingesta de la tenia en el duodeno del escoles, que se ancla a la mucosa y luego se desarrolla como un parásito adulto llamado teniasis, lo sabemos todos. Hemos dicho que este proceso de neurocisticercosis dura aproximadamente entre 2 a 3 hasta 4 meses. ¿Qué es lo que hace? Empieza a penetrar la pared intestinal, viaja a través de las larvas y llega hacia el cerebro a través del líquido cefalorraquídeo en una etapa vesicular o racemosa, a través de la sangre al parénquima cerebral y se va a producir las diferentes lesiones que hay.
¿Qué cosa es la neurocisticercosis? Es viable en cuanto al tiempo de evolución, edad, sexo, número, tamaño, localización, desarrollo, estadio de los parásitos cerebrales y resulta diferente de una a otra persona. ¿Ya? O sea, no es algo patognomónico que después de 90 días tiene que presentar recién la neurocisticercosis. Pueden durar meses o hasta podrían durar años. Puede no causar sintomatología alguna, pero cuando lo hace suele ser frecuente. ¿Qué cosa? Cefalea, convulsiones en grados variables de severidad, dependiendo en qué zona del cerebro se ha presentado la lesión, porque hay zonas epileptógenas, llámese la región temporal o la región frontal, donde los procesos convulsivos son muy comunes y muy repetitivos. También puede acompañarse de trastornos de la visión, pacientes con náuseas y vómitos. En sus estadios mayores puede traer alteraciones psiquiátricas, demencia, pérdida de conciencia, estupor y coma. En el caso de tratarse ya de una encefalitis neurocisticercosa que viene a ser todo el cerebro completamente dañado. En los países de Latinoamérica es razonable sospechar de neurocisticercosis en casos de pacientes con epilepsia tardía, personas mayores de 12. Yo lo relaciono 15 años de edad para adelante. Se fija y se mantiene variable por año, su fase puede ser sintomatológica dependiendo del lugar donde se encuentre, en el encéfalo, en el espacio subaracnoideo, en los ventrículos, en la médula o en las meninges. Se mete a todo sitio y va a depender de qué lugar está lesionando para saber qué sintomatología va a tener. Si se mete en los ventrículos, va a ser un síndrome obstructivo donde va a haber una hidrocefalia y donde el paciente va a presentar ya una sintomatología propia de hipertensión endocraniana, donde va a haber náuseas, vómitos, cefalea, trastorno motor, diplopía, alteraciones para la marcha, que son características de este tipo de enfermedad. Pregunta de examen para todos ustedes. ¿Cuáles son las fases por las que pasa este parásito hasta llegar a ser inactivo? Son 4 fases, muchachos. Primera fase, una fase vesicular. Segunda fase, coloidal, granulomatosa y de inactividad, que es una fase calcificada. La fase vesicular, como ustedes pueden ver en esta imagen, forma como vesículas, cuyo contenido es un contenido líquido. La cápsula es una cápsula fina transparente y esta etapa nada más puede durar varios años. Cuando lo sometemos a una tomografía, se distingue fácilmente y claramente lo que son los pequeños quistecitos que presenta en su cabeza, donde se ven una imagen hipodensa circular periférica. La etapa coloidal es la muerte de la larva, su estadio. Ya no hay una cápsula fina, transparente, sino una cápsula gruesa. El contenido ya no es líquido viscoso, el contenido ya no es un contenido líquido, ya, sino es viscoso como leche, ya, y el edema que presentan ya es un edema periférico. Miren ustedes, en esta se puede apreciar una imagen hiperdensa, donde hay una imagen hipodensa alrededor. Quiere decir que esto es edema, esto es hinchazón del cerebro, ¿no? Se ve en un refuerzo de una imagen de resonancia magnética. Luego, la fase nodular o granulomatosa, donde el quiste se retrae, la cápsula crece, el escólex se calcifica, hay un edema más extenso y el quiste es más isodenso, ¿no? Para luego llegar a una etapa final, que es la etapa inactiva, donde ya vemos nosotros que hay una calcificación en diferentes partes del cerebro. Yo le llamo el arbolito de Navidad, porque cuando pasas rápidamente parece que hubiese luces que se prenden en la cabecita. Esta es una fase inactiva, es una fase final donde no hay edema cerebral. El diagnóstico, cuando nosotros sospechamos de neurocisticercosis, el diagnóstico se debe apoyar siempre en estudios
completos. Un buen cuadro clínico, una anamnesis adecuada, una buena epidemiología en la zona donde nos encontramos, una buena tomografía de cráneo puede ser simple y con contraste, o caso contrario solicitar una resonancia magnética contrastada, ¿no? Con gadolinio. Los exámenes serológicos, el examen más adecuado es el examen de Western blot en sangre, ¿no? Es un examen patognomónico. Muy bien. Cuando nosotros tenemos qué presentación tiene la neurocisticercosis, si es focal, presentan convulsiones, si se presenta en el diencéfalo hipotalámicos, alteraciones hormonales, hipertensión endocranial relacionados con cefalea, náuseas, vómitos y trastornos conductuales. Si es que hay un trastorno psiquiátrico, es un paciente que presenta irritabilidad, delirio, alucinaciones, o si es que es un estadio más avanzado, puede llegar a la somnolencia y al coma. ¿Qué presentación hay en la zona medular intraventricular? Lo que le decía dentro del ventrículo, puede haber hidrocefalia y es en la zona medular, puede haber una compresión donde va a traer alteraciones de la deambulación. ¿Por qué? Porque va a haber una radiculopatía. Miren ustedes, una infestación masiva de lo que es la neurocisticercosis es una encefalitis cisticercosa, ¿no? Este paciente no tiene buen pronóstico, este paciente no va a ir bien porque lamentablemente todo el cerebro se ha quedado como un queso hueco. Otro diagnóstico acá puede ser una hidrocefalia por el crecimiento y el mayor ensanchamiento del ventrículo en su asta anterior, pero por la presencia de ¿qué? De un cuadro que está obstruyendo directamente a través de un tipo de neurocisticercosis llamado racemosa. Criterios diagnósticos, existen absolutos, mayores, menores epidemiológicos, el absoluto, el fondo de ojo, la biopsia y las lesiones que se presentan en imágenes. Las mayores son por un Western blot positivo o por una resolución de quistes al tratamiento antiparasitario, que ahorita lo vamos a ver. Luego lesiones menores, ¿no? Lesiones sugestivas por imagen en ELISA, en líquido cefalorraquídeo, pero no es tanto, ¿no? Yo me iría más por una Western blot positivo, ¿no? Y los epidemiológicos que definitivamente van de la mano con nosotros, que viene a ser la historia clínica, la zona endémica y la presencia del contacto doméstico con la tenia sonio. Tratamiento. Esto, por favor, si pueden apuntarlo, sería importante. El praziquantel se utiliza de 30 a 50 miligramos kilogramo día por un tiempo de 10 a 14 días. Se puede repetir en 2 meses nuevamente el tratamiento, no hay problema. Otro medicamento utilizado, el albendazol, pero en dosis de 15 miligramos kilogramo día de 7 a 14 días. Todos estos medicamentos, sea el praziquantel o el albendazol, asociar con prednisona porque estamos hablando de un proceso inflamatorio severo en el cerebro. Luego hacer un control de imágenes, luego de haber culminado el tratamiento, para poder ver si estamos por el lado correcto. El pronóstico en 5% de pacientes tratados dan un buen resultado, ¿no? Nos dan un buen resultado. El 30% reduce, ¿ya? Y el 25% no cambia. No hay cambio en este tipo de pacientes donde se tendría que volver nuevamente a la terapia. El riesgo de ruptura de los quistes que provoca una mayor reacción inflamatoria cuando se inicia entre el día 2 y el día 4 del tratamiento se debe tomar en cuenta. Por eso es importante que cuando se inicie el albendazol tengamos de la mano como parte del tratamiento la prednisona, que viene a ser un corticoide. El cuadro suele ser leve y cede con analgésicos y antieméticos, y si nosotros tenemos como parte de nuestro tratamiento antiepiléptico carbamazepina como tratamiento. Eso es el tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico consiste en ¿qué? En realizar derivaciones, resección o descompresión de acuerdo al cuadro clínico y al cuadro de imágenes que podemos tener, ¿ya? Entonces, el tratamiento quirúrgico va a depender
de si, por ejemplo, acá, ¿qué estamos viendo en esta imagen? Probablemente se trata de una resonancia magnética en la cual se ve un corte axial y se puede apreciar una imagen hipodensa grande que desvía la línea media, ¿no? La línea media la empieza a comprimir hacia el lado contralateral a la lesión y en la cual oblitera, ¿no? Lo que son las imágenes de los ventrículos en su asta anterior y en su asta posterior, que significa que esto está produciendo una hipertensión endocraniana y que existe la necesidad de evacuar o de realizar la exéresis de esta lesión. ¿Qué podríamos hacerle? Podríamos hacer una cirugía descompresiva, aprovechar que tenemos todo este volumen y ir directamente sobre la lesión y retirarlo, ¿no? Para que nuevamente esta línea media vuelva a su origen adecuado. La prevención, medidas higiénicas, una educación sanitaria adecuada, saneamiento ambiental, tratamiento a personas con atenia solium. Podemos hacer también esto que viene a ser el, el uso de praziquantel, ¿no? Y ustedes lo pueden hacer en su casa. El uso de praziquantel, 10 miligramos kilogramo como dosis única, y es una forma sana de prevenir la enfermedad, ¿no? Y de esta manera rompemos ese ciclo biológico, ese círculo vicioso que solo conduce a deterioro de la población, ¿no? Que puede ser así. Un algoritmo para que ustedes tengan en cuenta cuando nuestra causa de la enfermedad es la infestación de la larva del Taenia solium, tenemos que tener un diagnóstico clínico apoyado de una tomografía, resonancia y estudios de líquido cefalorraquídeo, y es así como decidimos por un tratamiento médico o por un tratamiento quirúrgico. Si es un tratamiento médico, ya saben ustedes, un anticonvulsivante, un antiedema, el albendazol o el praziquantel ayudado de corticosteroides. Cuando se trata de un tratamiento quirúrgico, podemos hacer la exéresis del neurocisticerco, la derivación del líquido cefalorraquídeo en caso de que pregunte hidrocefalia y luego inmediatamente damos el tratamiento médico. Si esto resulta, el paciente está en condiciones de alta, si no, pensaremos en una segunda cirugía si se sigue obstruyendo o presentando alguna patología más concomitante a lo que ya hemos tratado, hidrocefalia, infección, lo que pueda haber, estamos ahí para solucionar, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta frente a esta exposición? No. El praziquantel está como parte de tratamiento preventivo. En cambio, si empiezas con el albendazol, no te da como dosis única, te da como dosis de 5 a 7 días. Y mejor, pues una dosis nada más, Pavel. ¿Para qué te haces paltas? ¿Alguien más? ¿Se entiende, muchachos? Díganme, si no, mentira, vamos a... ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, se ¿Alguna... entiende. me demoro más? Díganme. Muy rápido. Gracias, Medalit. ¿Alguien más? ¿Una opinión? Miren que de acá viene su examen, así que tienen ustedes que ir aprendiendo. Les voy a mandar las diapositivas, no se preocupen. El objetivo es que ustedes salgan cada vez mejor, ¿sí? Vamos por lo último, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que es la ventriculitis, ¿ya? Vamos a ver. Me avisan, por favor, si se puede ver, se distingue la...
¿Se ve? Sí, se Listo. ve, doctora. Esta exposición nos va a hablar ya también sobre lo que viene a ser un proceso infeccioso que aparece en el ventrículo del ser humano, sobre todo relacionado más a niños que a adultos. Vamos a ver, ¿qué cosa es la ventriculitis? Como su propio nombre dice, el término itis es sinónimo de inflamación. Entonces, ventriculitis no es otra cosa más que la inflamación de las paredes de los ventrículos cerebrales, pero debido a un proceso infeccioso. Muchas veces una meningitis previa quirúrgicos donde están la extracción de tumores, la hidrocefalia, la colocación de sistemas de derivación, están relacionados con ello. La incidencia posquirúrgica se ha estimado alto, alrededor del 3 al 14% de estos pacientes, siendo más frecuente la ventriculitis relacionado a los sistemas de derivación de líquido cefalorraquídeo, quiere decir DBE, DBP. Cuando ustedes han ido a sus hospitales a hacer sus prácticas, les deben haber hablado acerca de la importancia que tiene el tratamiento de la hidrocefalia. Esta hidrocefalia se trata con colocación de sistemas de derivación. Uno de ellos se llama el DBP. Derivas, ¿qué cosa? El líquido que está en el ventrículo y lo llevas hasta el abdomen, principalmente a la zona del peritoneo. ¿Para qué? Para que esa hidrocefalia no ocasione el daño. Se pueden dar en todos los grupos etarios, principalmente en los niños, ¿no? ¿Producto de qué? De enfermedades, por ejemplo, relacionadas parásitos, bacterias que aparecen en su cerebrito y que ocasionan esa hidrocefalia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la ventriculitis lamentablemente está relacionado en un gran porcentaje con la colocación de estos sistemas de derivación. La mortalidad es alta, muchachos, del 10.9 al 24.9. Quiere decir que de cada 100 personas puede existir la mala suerte que fallezcan 25. Miren ustedes, estos estudios hechos en 215 personas adultas, entre adultos y pediátricos, miren cuán grave y cuán malo es la lesión. Mueren aproximadamente el 9.30%, quedan con una enfermedad vegetativa persistente el 14.42%, con una lesión severa el 35.81% y con una lesión moderada el 18.14%. Es decir, casi el 80% de estos pacientes no tienen una buena recuperación. Teniendo una recuperación buena o adecuada, apenas el 22.33%. ¿Esto qué nos está enfocando? Que definitivamente estamos frente a una enfermedad que no perdona, una enfermedad mala, una enfermedad que no debemos permitir. Los criterios, ¿no? Según la CDS, ¿no? Al igual que la meningitis, tiene que haber un cultivo positivo, signos y síntomas relacionados a una temperatura mayor de 38, cefalea, signos de irritabilidad y signos meningios positivos. Los estudios complementarios de laboratorio, esto es fundamental. Pregunta de examen. Para diagnosticar una ventriculitis, diga usted cuáles son las alteraciones del estudio de laboratorio. Su respuesta de ustedes es leucocitosis, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, todo estudio en líquido cefalorraquídeo. Quiere decir, yo llevo mi muestra de líquido cefalorraquídeo y me va a salir con leucocitos aumentados, con una proteína incrementada y con una glucosa muy baja. Estos tres criterios son criterios patognomónicos de hablar de infección en líquido cefalorraquídeo. Nunca se olviden, ¿sí? ¿Cómo diagnostico? Les vuelvo a repetir. ¿Cómo diagnostico una ventriculitis? Que mi paciente tiene el estudio de líquido alterado, leucocitosis, aumento de proteínas y
disminución de glucosa. Estas tres cosas en LCR me van a dictaminar que ese paciente está infectado. Si hablamos de signos y síntomas, es diferente hablar de un adulto que de un niñito menor. Cuando hablamos de niños menores de 1 año de edad, puede tener o bien puede presentar fiebre o bien puede presentar hipotermia. Puede haber apnea, bradicardia, signos meningios y sobre todo irritabilidad. Eso es para que ustedes lo sepan. Miren, chicos, y esto sí quiero que lo entiendan bien. Concéntrense, ya nos vamos a ir, pero concéntrense en esto. ¿Cuáles son los factores asociados con el mayor riesgo de infección de las derivaciones del líquido cefalorraquídeo? O sea, ¿qué tipo de personas, bajo qué tipo de circunstancias pueden hacer un proceso infeccioso del líquido cefalorraquídeo? Primero, los niños prematuros. Segundo, pacientes que presentan hidrocefalia o hemorragias. Tercero, el expertise del cirujano dentro de sala de operaciones y su buen llevar en el acto quirúrgico. Cuarto, no muchas personas que deben estar invadiendo sala de operaciones. Deben existir el menor número posible de personas en sala. Otro, el uso de neuroendoscopio intraoperatorio, lo que va de afuera e ingresa hacia adentro. Una duración del procedimiento quirúrgico no deben ser demasiado largos. A medida que pase el tiempo, mayor probabilidad de que se infecte ese paciente. Preparación de la piel del paciente y rasurado. No se rasura, no se rasura. Lo que se debe de hacer es utilizar esa maquinita que te deja 0.5 milímetros de cabello, pero ya está proscrito las rasuradoras, ese gilet que dejaba peladito toda la cabeza, no es lo ideal para este tipo de pacientes. Revisión de la derivación y manipulación reiterada. ¿Qué significa? Mientras menos manos toquen el sistema de derivación, mejor para el paciente. Pero si se lo pasa a la enfermera circulante, a la enfermera que está instrumentista, la enfermera instrumentista le pasa al segundo cirujano, el segundo cirujano se lo pasa al primero, estamos produciendo probablemente un proceso de vía de infección directa, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Hay que ver que no haya infecciones previas a la colocación del sistema y el paciente no debe tener una hospitalización o internamiento prolongado. Esto, muchachos, es fundamental. Esta diapositiva es la que nos va a ayudar para poder combatir de manera adecuada esa ventriculitis. Piensen ustedes que en esa ventriculitis puede estar afectado nuestro ser querido, pues, ¿no? En eso. ¿Cuáles son los mecanismos de infección? Los mecanismos de infección durante el acto quirúrgico, desde la piedra adyacente, por vía hematógena o por infección retrógrada del catéter. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Las de siempre: fiebre, cefalea, náuseas, letargo y alteración de conciencia. Las infecciones de derivaciones son insidiosas, causando escasos o ningún síntoma en un 30%, pero un 70% sí. ¿Cuáles son los diagnósticos? Primero, una sospecha clínica, una alteración del líquido cefalorraquídeo, cultivo gram positivo, imágenes de resonancia o tomografía positivos para esta infección, una ecografía abdominal o pleural en el caso de que no se ponga DBP, sino una derivación ventrículo-pleural, pues, ¿no? Ese es otro caso. No se lo queden con eso. El estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo, la tinción de Gram es positiva en el 31%, se debe procesar para aerobios, anaerobios, ¿no? 14 por 14 días. Los cultivos son positivos normalmente en el 60% de los casos. ¿Alguna denominación, algún algoritmo que tienen que saberlo? Que vienen a ser los procesos que se siguen.
Microorganismos, como cuando hablamos sobre el absceso cerebral, igualito. Los microorganismos, ¿cuáles son? Si hablamos de cocos gram positivos, encontramos el epidermides, el estafilococcus, la coagulasa negativa, el aureus. En el caso de gram negativos, lamentablemente, el Escherichia coli, las pseudomonas, el enterobacter, que no es otra cosa más que la contaminación con heces. Y los anaerobios, el corinerobacter, el propionerobacter. Si hay cocos gram positivos, se van a ver en derivaciones externas. Y si son hongos, principalmente es la cándida la que encontramos, ¿no? Esto viene a ser un estudio, ¿no? ¿Cuáles son los cocos gram positivos, gram negativos? De dónde ha salido la lámina que les acabo de mostrar. El tratamiento puede ser de dos formas, o puede ser un tratamiento clínico antibiótico o puede ser un tratamiento neuroquirúrgico. ¿Qué características tiene que tener el tratamiento antimicrobiano? Primero, se tiene que utilizar en sus dosis máximas. Tenemos que garantizar dosis mantenidas con buena penetrabilidad y sobre todo que sean bactericidas más no bacteriostáticos, ¿no? Que deben ser en el tiempo y que deben tener un método de acción eficaz. El tratamiento empírico normalmente se utiliza vancomicina y meropenem o puedes asociar ceftazidima o cefepima. Si es un tratamiento dirigido, se supone que ya has aislado hongos, bacterias, ¿no? Que puede haber y utilizas vancomicina o rifampicina o puede ser linezolid más rifampicina. Está permitido. Y si se trata de hongos, utilizas anfotericin B, ¿no? O la flutisocina como en el fluconazol, pero en dosis bien altas. Si quieres solamente antibióticos, puedes utilizar ceftazidima, cefepime, meropenem, ertapenem, ¿no? Hasta la piperacilina tazobactam, que es bien utilizado. ¿Esto qué cosa viene a hacer? Lo que les decía, para los diferentes tipos de microorganismos, cuáles son sus tratamientos de elección y cuáles son sus tratamientos alternativos. Las indicaciones del tratamiento intratecal. ¿Qué cosa es un tratamiento intratecal? Viene a ser un tratamiento a través de una sonda o a través de una vía que va directamente hacia el líquido cefalorraquídeo en el cerebro. ¿Cuándo se hace eso? Cuando hay infecciones que son difíciles de erradicar, aislamiento de gérmenes que ya han hecho resistencia por vía endovenosa y necesitas dar un tratamiento localizado. Cuando el tratamiento de la vía endovenosa no tiene buena penetrabilidad, mejor un tratamiento intratecal, o cuando no hay posibilidad de retirar el sistema y por eso lo tienes que dar como tratamiento. Controversias del tratamiento de la intratecal, primero, no ha sido avalado ni aprobado por la FDA. Argumentan que existe una irregular distribución de la droga en sus diferentes compartimentos, quiere decir que cuando pones al líquido cefalorraquídeo, nadie te garantiza que esa droga está equitativamente dividida en todo el sistema, ¿no? Es impredecible la concentración en el valle, quiere decir que tú crees poner una cantidad X, pero muchas veces no tiene buena penetrabilidad. Es una idea que tienes al colocar cada 8, cada 12 horas, pero no te garantiza que va a darte la respuesta que necesitas. La certeza en la actividad de la droga en líquido cefalorraquídeo y puedes llevar a una neurotoxicidad. En vez de beneficio, vas a terminar quemando ese cerebro si es que no utilizas las dosis adecuadas. Para las dosis adecuadas existe este cuadrito en el cual está relacionado cuáles sí y cuáles no, ¿no? Sea, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar intraventricular o llamado intratecal, este R significa que no se debe utilizar. Y estos de acá sí son dosis bajísimas, 10 miligramos por día, mientras que acá se utilizan el colistina, daptomicina, gentamicina, tabromicina, banco también. Estos son medicamentos utilizados para tratamiento intratecal. Existen algunos reportes, estudios hechos para el uso de diferentes medicamentos como la micacina, como la vancomicina. Tratamiento de una ventriculitis es retirar el sistema, el tratamiento endovenoso o el tratamiento intratecal.
La duración va a depender para cocos gram positivos, luego de tener cultivos negativos del 7 a 10º día, antes de colocar un nuevo diapositivo. Para bacterias gram negativas, al 10º día, después de que tu cultivo salga negativo, le puedes poner otro sistema y puedes creer que has vencido la enfermedad. Medidas preventivas para el manejo de las infecciones por sistemas de drenaje ventricular es lo siguiente. Yo siempre he sido fanático de que se deben cumplir los protocolos de instalación. Es decir, un protocolo está hecho para cumplirse y para que todos nos adecuemos, porque se supone que un protocolo es un estudio, ¿no?, que ha sido hecho por más profesionales con la finalidad de dar facilidad para la colocación de un sistema o para el éxito de esta colocación. Dentro de ellos es importante que haya poca gente, que el tiempo sea poco de la cirugía, hacer un baño prequirúrgico y utilizar doble guante en el caso de que sea sistema de fijación. Dar una profilaxis antibiótica pre y postquirúrgica, una exteriorización del drenaje o la remoción del mismo en el caso de una recolocación, y debe de haber un manejo adecuado en sala de operaciones de este sistema de derivación. Comentario. La frecuencia de la pioventriculitis postquirúrgica ha disminuido de buenos estudios y de una puesta en práctica de estas medidas preventivas. El diagnóstico oportuno, un tratamiento eficaz dirigido a la infección, es otro objetivo prioritario. El tratamiento multidisciplinario quiere decir donde participa no solo una especialidad, sino participa el anestesiólogo, la enfermera, el epidemiólogo, el infectólogo, el neurocirujano, dan como resultados una optimización de este tipo de patología. Es decir, que si nosotros sabemos compartir, colaborar y hacer que esto sea el trabajo, es para el paciente. Si nosotros creemos ser dueños de la verdad y creemos que nunca nos va a pasar y no hacemos caso de los protocolos, no hacemos caso de las formas y las medidas para evitar estas enfermedades, simplemente estamos condenando a nuestro paciente a que vaya mal. ¿Y quiénes somos nosotros para condenarlos? No somos nadie, muchachos. Somos parte de un sistema que debe ayudar a dar solución. Somos parte de un sistema que debe ser el eje principal que debe dar salud y no complicaciones. Ustedes que se van a formar tienen ese compromiso grande a partir de la fecha de crear conciencia, desde el lavado de manos de ustedes al tocar un paciente hasta la debida y correcta utilización de sus materiales para poder evitar llevar procesos infecciosos a esos pacientes que necesitan de ustedes y también a casa, ¿no? Que es donde tienen toda la confianza del mundo. Las bacterias